En este video vamos a hablar sobre la antigua Grecia y la valorización del trabajo. Voy a dar un breve resumen sobre algunos datos generales. La organización política de los griegos fue la de ciudad-estado. No era un estado unificado, ya que lo conformaba un conjunto de polis independientes como las que se observan en la imagen. Se situaba al sur de la península balcánica y comprendía también diferentes islas de los mares Egeo y Jónico, y la costa occidental de la actual Turquía también. La organización social de Grecia estaba muy bien delimitada en diferentes estratos sociales. Por un lado estaba constituida por hombres libres y por otro por esclavos. Los libres no pertenecían a nadie y podían ser propietarios de esclavos en función de su riqueza. Los hombres libres se dividían en dos categorías: ciudadanos, que poseían derechos políticos, por lo que podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. Pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en el ejército. Por otro lado estaban los no ciudadanos, que recibían el nombre de metecos despectivamente y eran emigrantes residentes en la ciudad, tanto hombres como mujeres, los cuales carecían de derechos políticos y no podían ostentar, por lo tanto, a ningún cargo público. El otro estrato social eran los esclavos, los cuales abundaban en Grecia y estaban privados de cualquier tipo de derecho y de libertad. Eran propiedad de los hombres libres o del Estado. Sus dueños poseían un absoluto dominio sobre sus vidas y su consideración legal era de la mera mercancía. A la condición de esclavo se podía llegar de diversas maneras, como por ejemplo caer prisionero de guerra, la cual era la más común, o por ser hijo de padre o madre esclavo, por deudas, rapto, etc. Con respecto a la economía, se basaban principalmente en la agricultura y en el comercio. La mayor parte de la población griega se dedicaba a la producción de alimentos como trigo, cebada, olivos, entre otros. También tenían una fuerte industria naval, ya que el comercio marítimo era muy relevante, dadas las numerosas islas griegas costeras, facilitaban el transporte y el intercambio de estos bienes. La economía griega también se caracterizaba, como quedó explicitado anteriormente, por el esclavismo. En la época de mayor florecimiento de Atenas, por ejemplo, el 80% de la población ateniense estaba formada por esclavos. Una acumulación tal de mano de obra esclava contrajo consigo no solo un florecimiento del comercio y de la industria, sino una acumulación y concentración de riquezas en unas pocas manos. Ahora vamos a definir qué es el trabajo. No existe una única definición, pero en el ámbito sociológico es considerado como un concepto construido. Esto significa que evoluciona, cambia y transforma. Por lo tanto, va a depender de dónde nos situemos, dónde estemos parados, la definición y su valorización. Va a depender de la época, del contexto o de la cultura. Ahora, en la antigua Grecia se distinguía claramente el trabajo manual y trabajo intelectual, y dependía su diferenciación de la tarea a realizar. El trabajo manual implicaba la fuerza física y el cuerpo, y el trabajo intelectual implicaba la mente y los saberes. En la antigua Grecia, el trabajo manual era considerado como un obstáculo para el desarrollo de las actividades políticas, y por eso era habitual que quedaba reservado para los esclavos y para los metecos, como ya dijimos anteriormente. Ahora, Hannah Arendt, una autora, en su obra La condición humana, discute el concepto del trabajo en la antigüedad y plantea que la raíz epistemológica del trabajo, que en griego es ponos, está relacionado con el castigo y con la pena. Por lo tanto, el trabajo en la civilización griega era considerado una pena sin ningún valor. El ideal de la época no era trabajar, sino era dedicarse al ocio. Ahora, el ocio era un signo de estatus. Todo el que se sustentara con sus manos era infravalorado respecto al que se sustentara con el trabajo intelectual. Los artesanos eran denominados banausos en la civilización griega. Ahora los griegos fueron los primeros entre otras civilizaciones antiguas que se plantearon dar una explicación racional del universo, intentando explicar, por lo tanto, fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza más allá de los mitos.
Allí fue que se creó la filosofía, allí fue donde nació. Los filósofos, oradores y políticos eran considerados entre las personas más respetadas de la sociedad. Los más destacados fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Y ambos desmenospreciaban el trabajo manual por debajo del el trabajo intelectual. Platón, en su obra La República, describe una sociedad ideal en la que los gobernantes no se dedican al trabajo manual, están excluidos del mismo. ¿Por qué? Porque ve que el trabajo manual es una distracción, aunque plantea una excepción con los terratenientes. Considera que ellos sí pueden desempeñar cargos en el gobierno. Aristóteles, por otro lado, consideraba también que había un contraste entre la cultura intelectual y el trabajo manual, y que este último estaba ligado a la decadencia y a la pobreza. Eh, Él distinguía más bien entre trabajo servil, que implicaba solo la producción de bienes materiales, o sea, el trabajo manual, y el trabajo liberal, que incluía actividades intelectuales, o sea, el trabajo intelectual. A diferencia de Aristóteles, no creía en la excepción de que los terratenientes pudiesen gobernar. En la actualidad, por el contrario a los griegos, el trabajo es percibido de una forma diferente. Marx planteaba que el trabajo dignifica. Y retomando a Bauman, un filósofo y sociólogo polaco, el trabajo es el eje de la vida individual y el orden social, así como la garantía de supervivencia para la sociedad en su conjunto. Cumple, por lo tanto, un papel glorificador de la dignidad personal y colectiva. Así es que lo plantea la ética del trabajo, en donde sus valores plantean que trabajar es una actividad noble y jerarquizadora. Es también un estado normal dentro de los seres humanos, y no trabajar sería algo anormal. Trabajar es bueno y no hacerlo es malo. Ser feliz implica, por lo tanto, hacer algo que los demás consideren valioso y digno de un pago. Y en esta sociedad actual es gente del bien aquella persona que trabaja. Por lo tanto, vivimos en una sociedad trabajocéntrica en donde la mayoría de las personas se gana la vida mediante el trabajo. El mismo proporciona identidad. Por ejemplo, como dijimos en clase, una pregunta muy típica cuando estás conociendo a alguien es preguntarle si trabaja o estudia. Solemos presentarnos ante los demás mencionando el oficio que desempeñamos. Y en el caso de aquel que únicamente estudia es porque en el futuro se va a insertar al mundo laboral. Buscamos entonces asegurarnos la vida a través de cualquier tipo de trabajo, ya sea formal, semi-informal, informal, doméstico, entre muchos otros. Una sociedad de este tipo se refleja, por ejemplo, en las políticas públicas o sociales de un país, las cuales otorgan beneficios por insertarse en el mundo laboral. Retomando nuevamente a Bauman, el autor denomina la posmodernidad como modernidad líquida y la describe como una sociedad de consumo. Si bien considera que la identidad pasa menos por el trabajo y más por el consumo, el trabajo cumple un papel esencial en nuestras vidas, ya que para consumir es necesario trabajar.